Hola, algunas personas en Mendoza ya me conocéis, aunque evidentemente soy un perfecto desconocido para la mayoría de la gente, de modo que me presentaré. Me llamo Grian Cutanda. Soy doctor, investigador, científico social, comunicador, escritor, autor del bestseller internacional El jardinero, y también soy activista social y medioambiental. He sido activista en Gran Bretaña y en España. Dentro de poco va a hacer un año que tuve el honor de participar desde España en una campaña histórica, cuando el pueblo de Mendoza, en Argentina, salió a las calles para defender la Ley 7722. La ley que defiende el agua, su agua, frente a las multinacionales del norte global y sus políticos títeres en la zona. Entonces os querían introducir la megaminería, capaz de contaminar miles de millones de litros de agua con cianuro, y seguían con sus intentos expansionistas con la industria del fracking. La industria del fracking, que no solo contamina los mismos miles de millones de litros de agua que la megaminería, sino que es además la más contaminante de todas las industrias de los combustibles fósiles, la más mortal, que está enfermando de leucemia a muchos niños en Allen, en Río Negro. Los datos científicos indican que el fracking contribuye más al cambio climático que ninguna otra industria. Pues bien, entonces, dentro de poco, hará un año, os mandé un vídeo sin demasiadas pretensiones. Pero vosotros, el pueblo de Mendoza, hicisteis que aquel vídeo se hiciera viral, y con ello me obligasteis a mí a ser uno más en vuestra causa, en vuestra lucha. Pues bien, la 7722, la ley que defiende vuestra agua, vuelve a estar en peligro. De nuevo están intentando modificarla, aprovechando la pandemia. Todo ello para beneficio de unos pocos magnates del norte global y para el beneficio de unos pocos cómplices en vuestras tierras. De modo que vais a tener que volver a salir a las calles a defenderla. Por este motivo, grupos de autoconvocados y movimientos ambientales de Mendoza han decidido que es hora de romper la inercia tras meses de cuarentena y volver a las calles en forma masiva para salvar el agua, prohibir el fracking y defender la 7722, antes de que las multinacionales y sus políticos a sueldo se salgan con la suya, porque después será demasiado tarde. Por eso, el próximo viernes 11 de diciembre se movilizarán desde el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza a las 18 horas para dar una fuerte señal de unidad y frenar el saqueo y la contaminación, igual que hicisteis ahora hace casi un año. Pero no solo os vais a movilizar en Mendoza, pues este año se os unen Neuquén y Río Negro, cuyos pueblos van a salir también a las calles a rebelarse contra ese cáncer que es el yacimiento de Vaca Muerta. Y a diferencia del año pasado, en que solo recibisteis el apoyo desde Europa de algunos vídeos que os pudimos mandar Esteban Servat o yo, este año vais a tener a medio mundo detrás de vosotros. Desde Europa llevamos casi un año convenciendo a colectivos activistas para que se sumen a la lucha contra el fracking, no solo en Mendoza, sino en todo el mundo. De manera que el día 11 nos vamos a movilizar en más de 20 países de Europa, América Latina, África y Asia. Porque el fracking está arrasando con las reservas de agua de los países del sur, en beneficio de los intereses económicos de unos pocos en los países del norte. Vosotros en Mendoza encendisteis la llama en defensa del agua y de vuestro entorno, frente a los poderes económicos y sus títeres políticos. Y ahora esa llama se está difundiendo por todo el mundo. Por eso os pido que os unáis el día 11, el viernes próximo, en esa lucha que vais a emprender desde Mendoza, Neuquén y Río Negro, donde muchas personas están organizando ya una gran movilización. Muchas personas allí
pero también, como digo, cientos de personas en todo el mundo vamos a estar también trabajando en la misma línea, apoyándoos desde fuera y trabajando contra el fracking en todo el mundo. Mendocinos, uníos a la marcha que desde el kilómetro cero saldrá el próximo viernes, día 11 de diciembre, a las 18 horas. Sois ya un referente en todo el planeta en la defensa del agua y de vuestro entorno natural. Volved a dar ejemplo ante el mundo. Tened en cuenta que muy pocas veces en la vida se os va a presentar una ocasión por la cual merezca la pena luchar y darlo todo. Esta es una de esas ocasiones. No la dejéis pasar.